Comandante Don Kemín Yambay, que nos dejó hace poco nomás la semana pasada. El domingo estábamos todavía ahí con mucho quebranto, esperando que se empiece algún milagro, pero Dios ya quiso llevarlo contigo y estará entre otros tantos músicos que estarán aguardándonos. Sí, la verdad que una situación tan dolorosa para todos, ¿verdad? No solamente para los amantes de la música, sino que para el Paraguay, porque estamos hablando del tesoro vivo, declarado así por el tesoro humano vivo, declarado por las Naciones Unidas en su momento. Es decir, su fama traspasó la frontera de Gilberto. Y eso yo creo que nos pinta a uno de los músicos y cantantes populares del Paraguay más, pero más conocidos. Actuó en todos los lugares, en las zonas del interior, hizo varios viajes al exterior, estuvo en la Argentina, Brasil, en los Estados Unidos. Este tres en el Coyepe, Caraiguazú, a Evagina Kemín Yambay. Nacido en la zona de Cordillera, él se crió en Alfonso Tranquera, pero dicen que él nació allí en el límite, en Tupaoná, que era una compañía de Santa Elena, y de hijo de libanés y madre paraguaya. A los 16 años se cuenta que él salió y con unos amigos ya para cantar, fue a lo que actualmente es Presidente Franco, fue también a la zona de Itaquirí y lo que es Ciudad del Este. Incluso dice que cruzó a Foz de Iguazú un tiempo y volvió. Y a la vuelta es cuando el grupo que se llamó originalmente Vaporcue, el conjunto Vaporcue, después pasó a tener más integrantes y pasó a conocerse como los Alfonsinos. Y realmente es una persona que supo pintar todas nuestras costumbres, y quedará, como muchos dicen, como referente de tantas especies que de repente de nuestra fauna van desapareciendo, porque oía animal Sí, pues no voy a decir, qué capacidad, este don tan grande que tuvo, una persona alegre, siempre amistosa, recibiendo a todo el mundo en su casa, que pasó a ser la casa de los músicos. Es decir, estamos hablando de un tipo fuera de serie, de esos que aparecen uno cada, no sé, cada 100 años, ¿verdad? Y bueno, este fue, en nuestro caso, para nuestra satisfacción, en nuestro tiempo, don Kemín Yambay. Una leyenda en vida y un inmortal después de su fallecimiento, porque siempre va a vivir en el recuerdo de la gente, así como en su momento Emiliano R. Fernández. Hoy justamente lo recordamos también a don Darío Gómez Cerrato, que nació en el año 1900, un día como hoy. Y bueno, así como esos, él pasa a ser un inmortal, va a estar siempre en el recuerdo de todos, Edilberto. Sí, sí, imagínate, de origen humilde, como vos decías, hijo de inmigrante sirio-libanés, creo que era de origen sirio-libanés o libanés solamente, no sé. Libanés. La mamá, paraguaya, gente humilde, trabajadora, incluso dejó sus estudios en 4 grado para ayudar a sus padres en la chacra, luego que creo que sintió también ganas de ser futbolista. Sí. Hay una famosa foto de él con Luis Alberto del Paraná jugando fútbol. Sí. Es una foto muy muy emotiva, icónica realmente también. Sí. Dos grandes en una foto. Así mismo. Sí. Y qué es lo que te iba a decir, después creo que ya pasó a imitar, hacer show con esas imitaciones y finalmente ya fue acercándose a lo que sería por toda su vida, ¿no? Su pasión y su dedicación, ¿verdad? Así mismo, un grande en todo sentido y sobre todas las cosas también humilde. Nunca le sobrepasó el tema del dinero ni nada. Es más, yo creo que
las circunstancias de la vida le permitieron vivir con alegría. No fue una persona millonaria, pero fue millonario en el afecto de tanta gente hacia él y de él hacia tanta gente. Yo creo que finalmente la vida es esa, Adilberto. Yo creo que él vivió hasta el final, siempre alegre, recibiendo a la gente, hablando con todos. Fue distinguido en todas partes, se le reconoció en vida, y eso también es algo valioso para una personalidad de la talla de don Kemil Yambay. Y algunas cosas así muy particulares, ¿verdad? Que las dos compañeras que tuvo en vida, que se llaman Lidia. Sí, ahí están las cosas misteriosas de la vida. Así, estaban sacando, he pasado un par de... Es la que recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces ya estaba marcado por Lidia, ¿eh? Sí. ¿Qué cosa, Mira que traía por la frente ahí el nombre. Sí. Y los hijos que lo cuidaron y lo amaban, se notaba esa cercanía, que realmente había unidad en esa familia, David. Así mismo. Siempre andaba prendido al hombro de uno de sus hijos cada vez que aparecía en alguno de los escenarios, ¿verdad? Y él subía y la fiesta empezaba, ¿verdad? El aplauso, el grito, el bullicio, su famoso zapucay, y aparte de esto también algo tan característico en don Kemil, ¿verdad? Su caña ñemoñe en algún momento, ¿verdad? Así es que, insisto, estamos y vamos a seguir estando ante la presencia de un músico icónico que rompió los modelos y que instaló su propio modelo, ¿verdad? Viniendo del campo, viniendo del interior, al estilo paraguayete, el paraguayreco estaba representado en él. Y finalmente, digamos que se cumplió todo lo que él deseaba con respecto a cómo debería de ser su relatorio y demás cosas, ¿verdad? Sí. Es que yo creo que eso también es una señal de respeto hacia una persona como él. O sea, se fue, vivió como quiso, ayudó a tanta gente, fue solidario con tantos artistas, con tantos acontecimientos, y bueno, las cosas de la vida se fue también como él quiso, con música, y siguiendo sus deseos también en cuanto a su sepelio, ¿verdad?